de especies de sombra. Por ejemplo, en la primera foto, en la parte superior izquierda, esta parte de acá, vemos que son cafetales con una de pinos. Esto nos ayuda también la cantidad. Como les explicaba, la cantidad de sombra que vamos a utilizar va a depender de la zona donde nosotros vayamos a producir, de la altura donde estemos produciendo la cantidad de café. Esta es una asociación bastante curiosa, porque hay quienes técnicos o expertos del café mencionan que con este tipo de sombra lo que sucede es que los suelos se ponen muy ácidos y la producción de café se reduce. Pero vemos que eso es en la teoría. Pero en la práctica, como valga la redundancia, prácticamente sí es funcional, porque es una variedad que nos permite una entrada de luz bastante amplia y en donde nuestros días o las horas luz que recibe nuestro cafetal es mucho menor debido a la cantidad de nubes que existen. Por otro lado está también este tipo de sombra, que es una sombra ya bastante establecida en Guatemala, que es la crotalaria, la que podemos utilizar, siempre y cuando se le dé un manejo adecuado, ya que esta se extiende bastante y podría ayudarnos para solucionar algún tipo de problema. Y por último, existe lo que es el café en asocio con otras especies. En este caso, la foto inferior, ustedes pueden observar que está en asocio con musáceas, plátano o banano, que a la vez les sirve, que a la vez pueden ser en cuanto al manejo de sombra y se podrían obtener dos productos. Hay otras asociaciones que se han dado también en cuanto al manejo de sombra y el cafetal, que es la parte del aguacate. También es otro árbol que se utiliza para el momento de la sombra. Sabes que ustedes pueden observar la asocio. En esta parte de aquí abajo está el café. En esta zona está el café. Y en esta zona está la parte de la parte de las musáceas, plátano, y en esta parte de acá en el recuadro azul que les acabo de mostrar está lo que es el cafetal. Entonces vemos que actualmente los sistemas de producción ya se están transformando en cultivos de asocio, los cuales ayudan a la conservación de los recursos y a mantener una biodiversidad dentro de nuestras fincas productoras. Y como dice el dicho muy común utilizado por nosotros, que así no colocamos todos los huevos dentro de la misma canasta, tenemos otras alternativas de ingreso también. Pero ¿cuáles son las funciones de la sombra dentro de nuestro cafetal? Son varias. Aquí les traté de mencionar algunas de las más importantes. Prácticamente funciones de la sombra en el cafetal es la conservación de la humedad del suelo mediante la formación. La sombra, ¿cómo conserva la humedad del suelo? Pues indirectamente la sombra, al momento de que vaya cambiando o el árbol vaya cambiando sus hojas, estas van cayendo y van formando una cobertura vegetal en nuestra plantación. Eso es lo que nos ayuda a mantener también la humedad del suelo. Es una cobertura natural. Hay quienes le llaman la hojarasca. Entonces esa hojarasca es la que nos ayuda a la conservación de la humedad dentro del suelo. También está lo que es la regulación de temperatura sobre el suelo del cafetal y sobre la raíz del cafeto. Tener una temperatura ambiente o una temperatura agradable en donde el sistema radicular cafetal pueda desarrollarse y poder así obtener los nutrientes adecuados para su producción. También otra de las razones que utilizamos, técnicas que utilizamos para la sombra del café es de disminuir la evaporación del agua del suelo. Evitar, por un lado, nos ayuda a la conservación, la hojarasca que cae, también la sombra nos permite la evaporación del agua del suelo se evite a través de esta misma, a través de la sombra. Otra de las acciones de la sombra en el cafetal, dificultar el desarrollo normal de las malezas. Entonces pongámonos a pensar, si nosotros tenemos una sombra muy bien manejada dentro de nuestro cafetal, tenemos una asociación con cultivos de cobertura, como les mencioné, que era el maní forrajero, entonces podemos tener un muy buen control de malezas. Les explicaba también, les voy a explicar cómo se controla, pero este es un muy buen ejemplo de cómo poder controlar las malezas sin utilizar ningún tipo de producto químico. Otro punto,
valga la redundancia, reducir la erosión hídrica a través de la lluvia en nuestra cafetal. Esto ayuda a que el suelo siempre se mantenga fértil y evitemos la erosión máximo en partes o zonas productoras de café en donde las pendientes son bastante pronunciadas. El punto es proteger al cafetal de la acción del viento. Los problemas en los cuales nosotros tenemos dentro de nuestras zonas productoras es que a veces el viento en estas zonas, en esta época donde estamos ahorita, que es noviembre, diciembre, los vientos se incrementan. Entonces esto ocasiona que a veces el fruto se caiga de las bandolas y nos reduzca la producción. La sombra, como se los mencioné anteriormente, nos ayuda a evitar o a prevenir la acción del viento sobre nuestro cafetal. Lo que hace es una reducción de daños físicos dentro de nuestro cafetal. Otro de los puntos es la reducir daños por bajas temperaturas. ¿A qué nos referimos con bajas temperaturas? Podríamos mencionar lo que son las heladas, pero el cafetal a sombra con esa humedad relativa, mantener la regulación de la temperatura en el suelo, evitar la evaporación, al final nos ayuda a reducir los daños por bajas temperaturas dentro de nuestro cafetal. También está regular el control de plagas y enfermedades. Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo la sombra controla o regula el control de las plagas y enfermedades? Pero básicamente lo que hace es variar el clima o el ambiente, o dentro del cafetal se forma un clima el cual no es apto, algunas, no todas, pero sí algunas, y enfermedades no se reproduzcan de manera normal. Por ejemplo, lo que es el minador de la hoja. Este minador de la hoja, un buen manejo de sombra podemos evitar. Y la enfermedad lo que es la mancha de hierro o la cercospora. La cercospora, que es una de las enfermedades que ayuda a reducir el daño o controlar esta sombra bien manejada. Otra cuestión es la circulación de los nutrientes. Naturalmente las hojas, los árboles de sombra absorben los nutrientes, lo traslocan o lo llevan a la parte aérea que son las hojas. Estas hojas nuevamente al suelo formando la cobertura, lo que es la hojarasca, que se va degradando naturalmente, y estos nutrientes vuelven a regresar al suelo, que pueden ser absorbidos por nuestro café, nuestro cafetal. Entonces esa es una recirculación de nutrientes. Y una de las más importantes es que incrementa la materia orgánica del suelo. Al incrementar la materia orgánica del suelo, se incrementa la actividad biológica o de organismos dentro del suelo, que nos ayudan a la mejora en la absorción de los nutrientes y los elementos esenciales para una buena producción de café. Sobre las podas. Estas podas están enfocadas más que todo al manejo del café, pero las podas dentro de la sombra también deben ser adecuadas. Aproximadamente hay quienes recomiendan que la sombra sea de un 30 a un 40% de masa sombra para que un cafetal pueda producir aproximadamente entre un 30 y un 40%. Pero en lo que son las podas, cafetal prácticamente algunos objetivos. Es prácticamente las podas, es renovar el tejido productivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un cafetal ya está bastante viejo o bastante cansado, como hay quienes le llaman, nosotros podemos hacer una poda cepa total. La que hace es que eliminamos nuestro café o el cafeto envejecido, para que este nuevamente a los 2 años ya tenga un nuevo brote con un tejido renovado. Mantener también una relación follaje-cosecha, la cual mayor follaje no necesariamente hay mayor cosecha, pero sí hay una mejor producción de café dentro de nuestro cafetal. También estimula, otro de los objetivos de las podas en el café es estimular la producción con la entrada de luz. Hay zonas o hay variedades de café que son tan grandes que la luz solar, aparte de que se tiene sombra, no llega hasta la parte interna de nuestra cafetal. Entonces hay algún tipo de poda que nos ayuda o nos permite que esta entrada de luz mejore la producción o estimule la producción del cafetal. También dentro de nuestro sistema productivo nosotros tenemos un fenómeno y se llama la bianualidad productiva del cafetal. ¿Esto qué es lo que hace? Por ejemplo, tenemos muy buena producción, al siguiente año la producción nos reduce
y así sucesivamente. Esa es la bianualidad. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con las podas? Reducir o disminuir esa bianualidad de la producción del café para que podamos mantener una producción constante durante el tiempo, ¿verdad? Eliminar también material dañado por enfermedades. Les explicaré un poquito adelante qué tipo de podas hay. Por ejemplo, zonas donde no se hace un buen manejo de la sombra, en donde la humedad relativa aumenta y puede ocasionar daños de patógenos o enfermedades dentro de nuestro cafetal. Entonces, una de las podas ayuda a eliminar ese material dañado por enfermedades y evitar que se siga propagando la enfermedad a lo largo de nuestra zona productora. Otro punto es reducir condiciones favorables para ataque de plagas y enfermedades. Lo que les mencionaba, lo mismo con las podas de sombra, sucede también en las podas del cafetal directamente. Y también un punto importante es facilitar las labores agronómicas para poder trabajar nuestro cafetal. No sé si hasta el momento tendrán alguna duda, alguna de las regionales que estén conectadas con nosotros. Ok, estamos bien entonces. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los tipos de poda, o por lo menos enlistar cuáles son las podas que se manejan dentro de nuestro cafetal. Tenemos prácticamente 5 tipos de poda. Poda baja o recepa, prácticamente pues... Sí, ingeniero, disculpe, tenemos una pregunta. Diga. Aquí, tenemos una pregunta en la Regional 3. Solo Regional, Regional 3. sí, sí la escucho. Mire, fíjese que aquí los señores, ¿qué tipo de insecticida se puede utilizar cuando la hoja del café se pone negra? Insecticida. ¿Insecticida o fungicida? No sé. Cuando se pone negra, ¿no han logrado identificar qué tipo de enfermedad es? ¿O No, si ingeniero, no han logrado identificar qué tipo de enfermedades. yo prácticamente no les podría recomendar algún insecticida o algún fungicida porque no sé cuál es la sintomatología del cultivo o de la planta, pero sí vamos a hablar un poquito sobre cómo se puede evitar la enfermedad. No sé si algunas personas tendrán, por ejemplo, no sé, si es algún tipo de enfermedad, podría ser la antracnosis o el mal de hilachas, no sé, podrían ser diferentes enfermedades. La roya, bueno, roya no es, ser mancha de hierro, imagina, o sea, podríamos hablar de tantas enfermedades, pero tendría yo que tener por lo menos, o por lo menos que me dijeran la sintomatología para más o menos recomendarle algún fungicida. Pero no me atrevo a decirles así a simple que puedan aplicar, porque tal vez les mencione un producto que no les vaya a ser funcional y pueden ocasionar algún gasto innecesario. ¿Me explico? Regional 3, ¿me escuchó la respuesta? Ingeniero, estamos satisfechos con la respuesta. Ok. Para con las podas. Vamos a platicar un poquito también de cómo podemos controlar o hacer un sistema de control de plagas y enfermedades, que tal vez si ustedes los ponen en práctica ayudan a reducir esa parte de lo que es la mancha negra de la hoja que me habían preguntado en la Regional 3. Pero terminemos con el tema de las podas. Por ejemplo, la poda baja o recepa, prácticamente esta poda es una recepa total de la plantación. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. No necesariamente se puede hablar, pero esta poda se justifica siempre y cuando el tejido productivo o nuestro cafetal ya es bastante viejo, debido a la edad o ya es bastante viejo, o las plantaciones tienen mucha densidad de siembra, hay muchas plantaciones. Entonces, este tipo de actividades justifican lo que es la poda baja o la recepa. También tenemos la poda alta o de escope. Prácticamente lo que nos ayuda es para estimular el crecimiento
del cafetal, tanto hacia arriba como hacia los lados. Lo que les mencionaba, el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal. ¿Qué es lo que nos ayuda con este descope? A que le podemos la parte alta o la punta del cafetal para estimular el crecimiento del cafetal hacia los lados y así poder obtener una mayor cantidad o una mayor producción dentro de nuestro cafetal, lo que son las bandolas, tener una mayor producción. También hay una poda que se llama el despunte herbáceo. Este prácticamente consiste en eliminar el brote o el brote tierno de la parte alta del cafetal para que se detenga el crecimiento hacia arriba. Esto se puede dar en plantaciones que han dado sus primeras cosechas y así estimular el desarrollo de las ramas hacia los lados. Es prácticamente también como se puede parecer a lo que es el descope. La otra que es la poda Guatemala o el agobio, esto es prácticamente cuando nuestras variedades de café son bastante grandes. Por ejemplo, lo que es la variedad Borbón, que son de porte bastante alto, este tipo de poda nos podría ayudar, ya que tienen un tallo muy delgado y las ramas son bastante pobladas. Entonces, al momento de hacer el agobio, nos podríamos aumentar la zona productora de nuestro cafetal. Esta es una práctica que se realiza en algunas zonas productoras de café con Borbón, café variedad Borbón. Y por último está la poda esquelética. El nombre está un poco extraño, pero es básicamente es una poda en donde se combina algunos tipos de prácticas. Esto incluye en edición, dado que paulatinamente va tomando algún tipo de auge dentro de nuestras zonas productoras del cafetal, ya que lo que ayuda o lo que hace es que ejecuta o se basa, lo podemos realizar en forma de cortes, de dos maneras, en forma secuencial, que es la parte del acopio, la parte alta, perdón, una combinación, podríamos ser la poda alta o el descope, y también podríamos hacer un corte de todas las ramas laterales. Hay una foto que se las voy a enseñar. Por ejemplo, esta parte de acá, si ustedes pueden observarlo acá, esto de acá, ese sería una poda esquelética. Una poda esquelética, en donde vemos que queda totalmente solo las ramas del cafetal, los chiribiscos, por decirlo de alguna manera. Pero este tipo de poda lo que nos permite es poder aprovechar una zona mayor de producción, renovar nuestro sistema de hojas sin necesidad de eliminar las ramas. Prácticamente esto es una nueva técnica que se está utilizando, no está muy difundida, pero sí está tomando auge, dado que no tiene un aspecto muy interesante al momento de realizarla, pero sí se ha visto que has tenido muy buena aceptación en algunas zonas donde tienen problemas con enfermedades. También en esta zona, en esta parte de acá, esta fotografía de la izquierda, esta es una poda cíclica, por decirlo. Año con año, ahí depende del manejo de la finca. Podemos utilizarla cada 3 años, poda cíclica de 3 años o poda cíclica de 4 años. ¿Cómo se utiliza este sistema? Lo que hace es que un año se hace una cepa o una poda baja o una recepa por surco. Al siguiente año o el año número 2 se hace el siguiente surco. El tercer año, el siguiente surco y así sucesivamente. Para al final de 3 o 4 años poder tener 2 o 3 o 4 surcos ya podados, pero de una manera escalonada en donde nuestra producción no se reduzca y poder mantenerla bastante sana y una producción bastante alta. Esto lo que nos ayuda se le llama poda cíclica, nos ayuda a mantener los rendimientos dentro de nuestra cafetal de una manera constante y sin que se vea afectada nuestra economía. En la parte de abajo, las dos fotografías de abajo es el resultado de podas o recepas totales. También hay 3 formas de manejar las podas. Es una por surcos, que es como les mencioné, esta de acá es por surcos. La esquelética, que podríamos decir que es una poda selectiva,
o por lotes, como está estas dos fotografías de aquí abajo, esta fotografía de acá abajo. ¿Qué es lo que hace? La selectiva es que ustedes a una vista caminando, un recorrido visual dentro del cafetal, ustedes podrán decir cuáles son las que necesitan poda o cuáles no. Esa es una poda selectiva. La poda por surcos es la que les mencioné, que es esta fotografía de acá, en donde ustedes hacen por surco y por ciclos, años. Un primer año, un segundo año, un tercer año. Y por lotes, que sería prácticamente la parte esta de acá, en donde se hace una recepa total de un lote y posteriormente al siguiente año se hace otra recepa total de otro. El problema o la diferencia entre estas dos es que esta nos reduce drásticamente nuestra producción y esta lo que hace que nos mantiene la producción, los rendimientos. Hay quienes prefieren hacer una recepa total y hay quienes prefieren hacer una recepa cíclica. Eso va a depender de cómo cada quien maneja. Y esta parte de acá es el resultado de una poda o una recepa una recepa baja, una poda baja o una recepa, en donde ustedes pueden ver que este corte se realiza, pero también tienen que tener cuidado que el corte al momento de la recepa tiene que ser en una forma, en un ángulo aproximadamente de 45 centímetros, en esta forma, para evitar de que el agua, la lluvia o algo haga algún tipo de enfermedad o proporcione alguna enfermedad dentro de esta base. Acá podemos ver ya los brotes del cafetal, en esta zona de acá, en donde ya vienen 3 o 4 brotes. Se recomienda que cuando se haga una recepa se deje solo un brote o 2 a lo máximo para que éstas tengan mayor vigorosidad al momento de reproducirse. Entonces esto es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a hablar un poquito sobre la fertilización. Más que todo hablar sobre los sistemas de fertilización, esto va a variar dependiendo de los insumos que contamos dentro de nuestras zonas productoras. Pero lo que sí tenemos que tener importante, cuáles son las funciones de cada elemento dentro de nuestro café. Por ejemplo, los elementos más importantes dentro de nuestro cafetal o dentro de cualquier planta que vamos a nosotros a producir es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero ¿cuál es la importancia de cada uno de estos dentro de nuestra producción? Por ejemplo, ¿por qué es importante el nitrógeno? Porque forma parte de la clorofila, que es la que le da el color verde a las plantas. También el nitrógeno interviene en el proceso de formación de los tejidos, en donde se desarrolla la planta. Y por supuesto el nitrógeno ayuda a que tengamos una mayor respuesta de producción al momento de la cosecha. Esto es prácticamente el nitrógeno. Prácticamente cuando nosotros aplicamos nitrógeno al momento de nuestra producción, podemos darnos cuenta que la planta se torna un poco verde, el verde se torna más oscuro y más fuerte. Eso es lo que hace, es que estimula la clorofila, tiene mayor capacidad de absorción de los nutrientes y por eso nos da una mayor respuesta en nuestra producción. ¿Cuál es la importancia del fósforo dentro de nuestra plantación? Prácticamente el fósforo se debe a la formación de las raíces. Es prácticamente al momento del trasplante del almácigo hacia el campo definitivo, debemos de preparar el terreno con una fuente de fósforo, la cual nos ayuda a que las raíces se fijen mejor. También ayuda a lo que es la respiración de las plantas, a la evaporación del agua o al movimiento del agua dentro de la planta. Como les mencioné, el desarrollo vigoroso de las raíces también promueve la formación y desarrollo del fruto, así como también en la formación del flor. Entonces podemos darnos cuenta de que cada elemento, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los 3 elementos más importantes dentro de cualquier plan de fertilización. El potasio prácticamente lo que ayuda es a la actividad enzimática de la planta. ¿Cuáles son las plantas enzimáticas? Se conocen como, las enzimas dentro de la planta. Prácticamente se han hecho estudios en donde el potasio ayuda a activar más de 60 enzimas en toda la planta de café. Esto lo que ayuda a tener una mayor presencia en los tejidos vegetales, ayuda a la fijación del nitrógeno, entonces nos damos cuenta que hay una relación entre el nitrógeno y el potasio, y también ayuda a mantener el nivel de agua dentro de las hojas.
También el potasio nos ayuda a la formación del fruto, en donde tenemos una buena cantidad de potasio, tenemos mayor posibilidades de tener una mejor en el fruto. Métodos de aplicación de la fertilización. Prácticamente son dos las prácticas que se realizan en Guatemala. Está en banda o también está al voleo. Estas prácticas van a depender de la ubicación de nuestra finca. Hay quienes, por ejemplo, en las zonas productoras de café, por ejemplo, no sé, Quiché, Cobán, Huehuetenango, las partes donde hay mucha montaña, mucha quebrada, también hay quienes recomiendan en bandas, pero en bandas sería a media luna, en la parte donde podamos aprovechar mejor. Y esta en bandas lo que se recomienda es a una distancia aproximada de 50 a 60 centímetros del tallo del café hasta una distancia lo que le llaman como la zona de goteo, que es donde terminan las ramas del cafetal. A esa altura, aproximadamente con unos 20-25 centímetros de profundidad para la aplicación del fertilizante o del abono en el cafetal. Y lo que es alboleo prácticamente es ir caminando e ir regando el fertilizante o el abono a lo largo de toda la plantación. Esto también lo permite en zonas planas, no en zonas que sean de ladera o que tengan una pendiente bastante grande. Las épocas de aplicación del fertilizante. Prácticamente se han identificado tres. La primera, que es de mayo a junio, en donde se recomienda hacer una aplicación de fertilizante completo, un NPK. Pero esto va a depender de los resultados de los análisis del laboratorio, de cómo esté el suelo. Pero se recomienda hacer una fertilización completa en mayo-junio. La otra época es agosto o septiembre, que también se recomienda una fórmula completa, siempre con el análisis de suelo. No deben olvidar que toda aplicación de abono o fertilizante debe estar basado y respaldada por la utilización de un análisis de suelo. Esta época la época de agosto a septiembre no es una época recomendable para aplicar nitrógeno al suelo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hay momentos o hay casos en que solo se puede hacer una aplicación de fertilizante al año. Entonces, si nosotros solo podemos hacer una aplicación de fertilizante al año, ya sea porque nuestros costos son muy altos o porque el fertilizante en este momento es donde se recomienda hacerla, agosto, septiembre. Se recomiendan 3, pero si solo podemos hacer una aplicación, se recomienda que sea de agosto a septiembre y que sea una fórmula completa. Y la otra época o la tercera aplicación podría ser de octubre a noviembre. Esta se recomienda hacerla solo con nitrógeno, pero también es importante ver el potasio, ya que a esta época nuestra formación del fruto ya está en su etapa de madurez número 5. Entonces ya donde el fruto ya está bastante formado, prácticamente a punto de corte. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con el potasio, que es lo que nos ayuda a que la madurez de nuestro grano se complete. También existen otros elementos importantes, pero no entramos en detalle porque ya sería como que alargar más la práctica de fertilización, que podría ser un tema aparte. Lo que les mencionaba, el control de las malezas. Prácticamente se pueden realizar por cuatro métodos, que sería el método cultural, el biológico, el control mecánico o manual y por último el control químico. Hablemos del control cultural. Prácticamente es el uso de prácticas agronómicas, las coberturas, lo que mencionaba, lo que era la utilización de cultivos de cobertura como era el maní forrajero. Eso nos ayuda a hacer un control de malezas, aparte que nos ayuda a controlar la erosión. El control biológico es muy difícil controlar biológicamente las malezas, pero se puede hacer a través de hongos, insectos, virus, bacterias, cualquier microorganismo que nos ayude a controlar las malezas. El control mecánico o el manual, que es el más utilizado dentro de nuestro sistema de producción de café, lo cual puede ser a través de chapias, incorporación a través del asadón, siempre y cuando se utilicen herramientas agrícolas o equipos que sean reconocidos, que conozcamos por supuesto. Entonces, esto es prácticamente lo que más se utiliza, que es la incorporación de
esas malezas al suelo, y la chapia, que es la que nos haría también una parte importante en la zona productora.